En la presentación del libro de Uno a Uno, Bellas Artes Lake Berea, nos acompañan Julieta González, curadora independiente, Mauricio Rocha, fundador del Taller de Arquitectura, las artistas Francisco Rivero Lake Cortina y Carla Berea Hernández, y el representante de la Fundación Jenkins. Ahí tienen un micrófono, acá les dejo otro. Hola. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros para la presentación del libro catálogo de Francisca Rivero Lake y Carla Berea. Gracias por venir. Muchas gracias por asistir y le damos también las gracias a Julieta González, que nos va a hacer el honor de darnos unas palabras para esta presentación, igual al arquitecto Mauricio Rocha, y muchas gracias a Alejandra por estar con nosotros, Alejandra Lerdo de Tejada. Y bueno, quisiera empezar por una pequeña semblanza para ubicar a nuestros autores de esta mesa, y voy a comenzar con mis queridísimas Francisca y Carla, ya que son las protagonistas en este momento de esta presentación. Y Lake Berea está compuesto por Francisca Rivero Lake Cortina, 1973, y Carla Berea Hernández, Ciudad de México, 1978. Ambas trabajan, como acabo de decir, dúo desde el 2005. Su práctica se enfoca en la experimentación de técnicas y formatos fotográficos para lograr un punto de vista personal e íntimo. Viven y trabajan en la Ciudad de México y por supuesto que también alrededor del mundo, porque siempre se la pasan viajando, son ciudadanas del mundo. Sus temas de investigación se centran en el retrato de la arquitectura y la arquitectura del retrato, la búsqueda de la ruina moderna y la interpretación emocional del recorrido espacial. Lake Berea son representadas por la Galería Caja Negra Madrid y el proyecto paralelo Ciudad de México. Y tenemos la gran virtud de que vamos a poder ver algunas obras en esta galería, por eso quería comentarlo. La dinámica va a ser así, voy a hacer la presentación de todos y luego le voy a dar la palabra a Francisca y a Carla. Voy a continuar con Julieta González. Ella es maestra de estudios culturales por la Universidad de Goldsmith en Londres. Se ha desempeñado como curadora e investigadora de arte. Su trabajo se ubica en las intersecciones de la antropología, la cibernética y la arquitectura, el diseño y las artes visuales. Su trabajo curatorial más reciente aborda las estéticas decoloniales en América Latina y su relación con los campos de información y la política económica y las culturales populares. Julieta fue directora artística del Museo Jumex de la Ciudad de México y curadora adjunta del Museo de Arte de Sao Paulo. Anteriormente, Julieta ha sido curadora en jefe del Museo Tamayo, Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, y curadora adjunta del Bronx Museum of the Arts. Antes, en el 2009, reemplazó a Cuauhtémoc Medina como curadora asociada de el arte latinoamericano en la Tate Modern de Londres, puesto que dejó de ocupar desde enero del 2012. Entre 1997 y 1998 fue Elena Rubinstein Curatorial Fellow en la Whitney Independent Study, programa que ejerció en esta época del 98 al 97, y entre el 99 y el 2003 fue comisaria de arte contemporáneo en los museos de Alejandro Otero de Bellas Artes en Caracas. Ha organizado más de 30 exposiciones
y bueno, su carrera pues es bastante larga. También ha editado varios libros de artista y ha escrito para publicaciones internacionales y catálogos, y tiene un máster en Cultural Studies en Goldsmith, Londres. Y pues muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros y acompañarnos. Eres pieza clave de esta presentación. Y a continuación, Mauricio Rocha, el arquitecto Mauricio es, aparte de arquitecto, es artista y es uno de los arquitectos mexicanos más destacados actualmente a escala internacional. Desde el 2012 trabaja asociado con Gabriela Carrillo y recientemente me da mucho orgullo decir que fueron galardonados con la medalla de oro de la Academia Francesa de Arquitectura, una de las principales preseas a nivel mundial. También quisiera comentar que Mauricio retoma el taller Sin Socio, recientemente ahora empezando el año, y cuyo trabajo se sintetiza en el estilo que siempre lo acompañó por ser un estilo muy austero, pero muy fino y respetando por supuesto las preexistencias de los edificios o de los espacios, y se caracteriza por su elegancia y el reconocimiento a las raíces y culturas y las ideas en torno a los espacios. Como verán, tanto Julieta como Mauricio hacen una muy buena interacción en sus ideas y en su trabajo con respecto al trabajo de Francisca y Carla. Y bueno, continúo con Alejandra. Me complace muchísimo que nos puedas acompañar, Alejandra, te agradezco mucho. Y además, bueno, pues son también patronos de este maravilloso catálogo que tengo aquí. Alejandra Lerdo de Tejada es directora de comunicación de la Fundación Jenkins, diseñadora gráfica con más de 25 años de experiencia en la creación de museos y espacios públicos con especialidad en señalización, ambientación y museografía. Pues ha participado en más de 40 foros, congresos, simposios, seminarios y talleres nacionales e internacionales sobre temas de educación de museos, parques y espacios públicos, investigación de 120 museos interactivos de ciencia y acuarios en el mundo, y su participación en las exposiciones mundiales van desde Lisboa en 1998, en Milán en el 2016, y tiene una alianza estratégica con los gobiernos de los estados, patronatos, fundaciones y empresas privadas, por supuesto también pues en el manejo de proyectos. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Y bueno, continúo. Quiero, antes de darle la palabra a Francisca y a Carla, comentarles que este catálogo libro son 3,000 ejemplares que están recientemente saliendo de imprenta para ustedes, y se encuentra, me acaban de quitar mi mapa, en la sección, sí, no te preocupes, lo van a encontrar en la sección de Zona Maco, les voy a decir, en la ED39, que está en esta zona moradita, y tiene un costo de 100 pesos. Le voy a dar la palabra a cualquiera de las dos, porque pues como dúo, y son además telepáticamente las dos increíbles autoras que se comunican ya de por sí, como les dije, telepáticamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante de nuestra vida. Este es el primer libro monográfico que hacemos de nosotras. Entonces, para nosotras, en verdad, hace un antes y un después. La exposición 1 a 1 en el Palacio de Bellas Artes fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Miguel, por habernos invitado, y al equipo curatorial por habernos invitado y hecho parte de esto. Gracias, Miguel, por creer en nosotras. Sin duda. Fue una experiencia divina porque fue una oportunidad de ver al Palacio desde un lugar sin previo
sin ninguna pretensión, digamos. Lo que quisimos es verlo como si nunca lo hubiéramos visto antes, es ver los detalles que realmente nos impactaron y nos hacen una referencia y un eco para volver a contar una historia desde nosotras. Ahí el juego que empezamos a hacer, o nuestro discurso, trató de buscar estos fragmentos, momentos y detalles para luego reproducirlos en su escala real. El Palacio de Bellas Artes, como los que no lo conozcan, por favor vayan corriendo porque es una maravilla, y los que sí, pues ya no les platico tanto, pero representa para nosotras también la construcción del México moderno, pre- y postrevolucionario. Y entonces desde ahí hay mucho que sacar, hay mucho de lo que hablar. Al buscar estos detalles y reproducirlos en su escala real, lo que empezamos a entender fue su masividad y también la calidad manual de cada uno. Ay, sí, me ganaste la palabra. Bueno, pues sí, yo creo que fue una experiencia increíble. Adentrarnos y poder ver este edificio con zooms fue una de nuestras misiones. Es como no podemos verlo jamás, porque cuando estás parado ahí con tus ojitos, pues todo se ve chiquitito, y a partir de estas técnicas y cámaras distintas que usamos de formato grande, nos pudimos acercar a cosas que nosotras ni sabíamos que existían, y mismo personas que trabajan ahí todo el día tampoco sabían que existían, lo cual fue lindo poder sorprendernos y sorprender a los otros. Aquí lo que están viendo son una serie de imágenes, todas capturadas con teléfono, que representan realmente nuestro diario, el diario del primer día que llegamos a buscar este proyecto al día que nos despedimos. Van a encontrar selfies, van a encontrar fotos de grupo, van a encontrar imágenes que no lograron llegar a la exposición, van a encontrar experimentos, van a encontrar procesos, y todo esto para nosotras es también screenshots de historias de Instagram. Es esta manera de hacer la historia viva, y también como de no nada más posicionarnos en este lugar de la fotografía con los grandes aparatos, con la complicación técnica, sino también con este día a día, con la tecnología portátil. Bueno, también queremos enseñar como el proceso, que no estamos solas nunca, siempre hay mucha gente ayudándonos, y fuimos más de 240 personas que participamos en esta exposición. Y bueno, eso es hablando de la exposición, y luego hablando del libro también resulta toda una aventura maravillosa de trabajar de la mano de Uciel Karp y de su taller de gráfico para lograr este experimento que ojalá que puedan ver y comprar. Quisimos hacer un libro que fuera realmente accesible, que todos puedan tener y que está lleno de nuestras historias personales. Pensábamos que si entrar al museo te cuesta 70 pesos y sales y te compras el libro por 100, puede ser un gran día. Bueno, quisiera yo agregar también que Carla y Francisca, que además las conozco desde hace muchísimo, que tienen una labor y una trayectoria importantísima en el ámbito fotográfico, gracias a Miguel Fernández Félix, las pudimos llamar para ser parte de la guía del Museo del Palacio de Bellas Artes, y a raíz de esa guía, pues Miguel de alguna manera junto con el equipo decidimos que era buena idea que también ellas se aproximaran a este Palacio de Bellas Artes, hicieran este maravilloso trabajo que además ellas empezaron a idear uno a uno en escala, como comentan ellas, y fue pues una conmemoración muy bonita para el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes. Hay que anotar eso. Miguel, gracias por venir, por estar con nosotros. Nos quedan 3 minutitos para ustedes, si quieren abundar algo. Perfecto, entonces le voy a ceder la palabra a Julieta. Ella tiene una dinámica muy interesante de preguntas y respuestas, y luego nos vamos con Mauricio Rocha, y nos hace Alejandra favor de darnos unas palabras para cerrar con broche de oro. Gracias, Estela, y Carla y Francisca, por la invitación, y bueno, un poco, pues mi papel aquí es hacer una serie de preguntas también sobre quizás un contexto más teórico de la exposición y ciertos apuntamientos conceptuales, ¿no?, de la obra en términos de la escala, de lo que quiere decir eso con respecto a la fotografía,
también con la arquitectura, aunque de eso van a hablar con Mauricio. Y en el texto de Fabiola Isa, que escribió para la publicación, cita mucho los conceptos de Roland Barthes en la cámara lúcida, el punctum y el studium, y este punctum como este lugar afectivo donde se construye la imagen desde otro sentido y no solo desde el sentido indicial. Pero por otro lado, ustedes están también haciendo un ejercicio que resalta esta calidad indicial de la fotografía, o sea, de ser índice, de ser huella. Entonces quisiera que me hablaran ustedes primero de cómo deciden hacer este trabajo con esta escala 1 a 1, donde, bueno, que se asemeja un poco al cuento de Borges, ¿no? De este mapa que pretende cubrir todo este territorio, pero la representación es exacta al territorio que está representando. Entonces, si me hablan un poco de eso. Bueno, primero, gracias por las preguntas, gracias por estar aquí, gracias por siempre elevar el nivel del discurso. Son puntos muy interesantes, yo creo. Para nosotras, nuestras series de trabajo se van entrelazando unas con otras y cada una de ellas nos invita a conocer y abrir una nueva perspectiva del trabajo, digamos. La serie justo anterior a la realización de 1 a 1 es la serie más atípica de la que hemos hecho, que de hecho es un textil fotográfico que se llama Memoria en Línea. Y Memoria en Línea nos permitió jugar por primera vez con una escala monumental, y con una escala monumental que no tenía un soporte rígido, al ser un textil que flota dentro de un espacio de exhibición con 103 kilómetros de hilo que va dando vuelta y que tiene toda una referencia hacia la memoria, dónde empieza, dónde termina, con una imagen como pretexto para hablar tanto de la memoria como del paisaje. Después de esto, al tener la invitación de hablar del Palacio de Bellas Artes y con otra obsesión que estamos todavía desarrollando, que tiene mucho que ver también con la arqueología de la modernidad, con la arqueología de los procesos, empezamos a jugar con una serie que se llama Frottage en pareja, que es es la imprenta de la piel de la arquitectura, y esta piel de la arquitectura la frotamos con un material aluminio, el cual nos permite llevarnos este detalle 1 a 1, como lo hacían los arqueólogos al llegar a las ruinas, al no tener idea cómo poder interpretar esto. Ponían estos lienzos con grafito, con lo que fuera, sacaban las imágenes y se lo podían llevar a digamos, como estudiarlo. Y estos son nuestros dos momentos para dar punto de partida a esta exposición. Por un lado, una exposición que queríamos resaltar la cualidad monumental del palacio en sus detalles y lograr una confrontación física. Desde aquí también un poco la rebeldía con la arquitectura, con la fotografía, en donde, como hemos platicado en otros momentos, la fotografía te permite un paisaje reducirlo a unos pocos centímetros o una célula microscópica hacerla enorme. Pero ¿qué tal que revertimos esto y lo ponemos en un intermedio, en donde justamente lo que estás viendo es idéntico a la imprenta física y real? También es darte cuenta que el palacio es tan grande que muchas veces te duele el cuello estar volteando para arriba, y nos parecía como un lindo homenaje en donde estas cosas a partir de la fotografía pudieran bajar y te convirtieras como en un diálogo 1 a 1, tú frente a ellos, como en el espacio. Fue un gran reto porque son gigantografías, y sobre lo del punctum yo creo que es una palabra que me encanta, y eso es muy interesante porque cuando estás trabajando en una serie, creo que el punctum lleva a veces a la mitad de la noche y de pronto te despiertas y dices, necesitamos sacar esa imagen, o esa imagen necesita algo más, entonces la retrabajas, la repiensas, y creo que es esta parte como muy mágica de la fotografía que te va permitiendo poder sentir y poder irla sintiendo y creciéndola en el camino. Y retomando estos puntos conceptuales también desde Roland Barthes, lo que a nosotras nos interesa también es este cierto purismo de las cosas como son, desde ahí, desde este significado y este significante también, ¿no? Entonces, si hablamos, es casi llevarlo a una cierta, casi literalidad, en un conceptualismo ultra básico, en donde el 1 a 1 te lo dice exactamente todo. Me interesó bastante cómo hicieron estas fotos también, donde sacaban detalles de los murales, que claro, los presentan en escala 1 a 1 igual, pero nos hacen ver ciertas
ciertos aspectos que para ustedes son relevantes y también es una visión muy personal. Y bueno, de nuevo volvemos a esa idea del punctum, porque allí no es ya ni siquiera de la fotografía, sino de una pintura mural, y donde esa imagen de repente se concreta para ustedes. O sea, la imagen total del mural de repente tiene estos puntos o espacios que son para ustedes los momentos icónicos donde se concentra la imagen para ustedes. Entonces está la figura de la mujer que yace en uno de los murales, pero también la de las consignas de los trabajadores en otro, o la de los 2 círculos también en el mural de Tamayo. Entonces quisiera que hablaran un poco sobre esa operación en el trabajo de ustedes y cómo la fotografía juega un papel allá adentro, y si en efecto ese es de repente también el punctum para ustedes. Y no sé si vamos a definir un poco esa idea del punctum aquí para nuestra audiencia. Roland Barthes habla de la fotografía en términos de punctum y studium. En la cámara lúcida, el studium pues es esta parte ya de la fotografía que registra, ¿no? Un poco el índice, mientras que el punctum es el lugar donde la fotografía de alguna manera punza la sensibilidad de quien la observa, y es donde se construye esa dimensión afectiva de la fotografía también y del arte, por así decirlo. Entonces, bueno, ya aclarado el concepto, si pueden hablar un poco de esa operación que hacen ustedes para luego cederle la palabra a Mauricio. Y yo agregaría también, si nos pueden también comentar sobre los maravillosos lentes que tienen, que son lentes ovados a mano, que además ustedes tienen la gran virtud de tener esta posibilidad de trabajar lo digital y también lo análogo en conjunto, que además pues convierte no nada más sus objetos de trabajo en una obra de arte, sino que es la traducción también con el espacio. Entonces estaría increíble que nos hablaran también de eso. Bueno, en cuanto al punctum, que es al que creo que tiene más sentido dirigirnos en este momento, por ejemplo, en el caso de los, empiezan a ver otro tipo de cosas, en el caso de los murales, para nosotras siempre son muy impresionantes estos murales, y de repente tienen un impacto muy grande, muy fuerte, muy intenso, muy violento, y al momento de darnos la oportunidad de verlos a detalle y de poder elegir o encuadrar, ahí es donde el punctum tomó total y completamente otra escala y otra referencia y otra importancia desde nosotras. Un poquito lo que quisimos hacer también es, como mujeres, hablar de las mujeres. Y en estas, como al final la historia y todo es absolutamente relativo y referente al ojo que la mira, lo que quisimos hacer fue sacar a estas mujeres de estos momentos que a veces pueden ser leídos como trágicos, ponerlas enfrente, quitarles el contexto y dejar que hablaran por sí mismas. Es decir, la chata siempre se ve como una prostituta y se está riendo, ¿no?, con unas perlas. Y para nosotros la pregunta es, ¿realmente se está riendo de qué? ¿De la vida? ¿De que está borracha? ¿De que le está pasando bomba? ¿Está sufriendo o es así como la han notado en el paisaje? O el detalle de la Malinche, ¿no? La Malinche poniéndole la lengua al soldado, ¿no? Pero pues la Malinche es la lengua, es nuestra madre. Para todos los que somos mexicanos, la Malinche es aquella mujer que pues unas personas la ven como traicionera, pero otras personas lo podemos ver como alguien que pudo hacer alianzas y que pudo hacer unir lenguas, y pudo unir mexicanos, y pudo hacer pues lo que fue la conquista, que pues tenía que pasar de alguna manera. Entonces, la importancia del cuadro, del encuadre y del fragmento resulta lo más relevante en este momento de hablar de los murales, porque es ese aislamiento de los otros elementos de contexto que nos permiten crear una nueva historia. Entonces, nosotras cuando platicábamos de cómo, cómo articular la exposición, nos dimos cuenta que era como crear una arqueología inversa. Si en la arqueología comúnmente encuentra uno un fragmento y compone la historia, ¿qué tal que nosotros nos deshacemos de la historia, tomamos el fragmento y componemos una nueva historia? Es un punto, es una idea enorme, es una idea vaga, es una idea compleja, es una idea romántica y romana también de alguna manera, que es precisamente lo que quisimos hacer, es deshacernos
no ver lo que no queríamos ver y ver lo que sí queríamos ver de alguna manera, y entender que vivimos la historia y la imagen hoy por hoy más fragmentada que nunca, ¿no? A partir de los teléfonos, a partir de las historias, a partir del Instagram, a partir de todo, vivimos en un momento en donde la imagen la vivimos muy fragmentada y no nos preguntamos mucho qué hay al lado de esa imagen, ¿no? Si no nos quedamos con esto y nos aprovechamos un poco de esta situación. Espero haber contestado la pregunta. Ahora en cuanto a los... yo iba a decir del crop. En cuanto a los lentes, pues bueno, tenemos una gran colección de lentes, hemos estado trabajando en la fotografía más de 22 años y pues es increíble poder usar equipos 4x5 y poder adaptadores digitales en donde todo el proceso se vuelva muchísimo más rápido. Es decir, si entras con la placa, toma tiempo para así, luego tienes que entrar al cuarto oscuro, luego para que se vaya la prensa, toda. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer este proyecto que es bastante rápido? Es decir, que no es un proyecto que nos va a tomar 10 años hacer como otros que hemos hecho, sino que va a ser un proyecto a 9 meses. ¿Cómo le podemos hacer para que todo esto tenga una fluidez? Entonces decidimos usar una Linhof 4x5 con unos lentes Schneider, pero también le metimos después mamilla 6x7 y usamos todos los lentes de formatos grandes adentro de una cámara digital 35, que hace un año hubiese sido imposible, pero gracias a los adaptadores y Photodux y Metabones nos han dado la oportunidad de poder hacer este tipo de versatilidad en donde nos da aún más de qué hablar de la fotografía y nos da aún más de hablar de qué se ve cuando se ve con apertura, ¿no? Porque cuando fotografían la gente no se pregunta, pero los lentes de plástico no ven como los lentes de vidrio. Y también queríamos usar lentes de vidrio sobados a mano para hablar también de los detalles que estamos viendo en el Palacio, que todos fueron hechos a mano. Cuando tú ves esas fotos y puedes ver y pensar que esto fue hecho en Francia, después se mandó a México, después se colocó, todo ese trabajo de manos que fueron pasando, nos parecía esencial para un momento en donde también las máquinas hacen mucho. Otra pregunta, Julieta. Continuamos con Mauricio. ¿Le podrías dar? Gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Bueno, por el sí. Bueno, además del cariño profundo que tengo por estas chicas, y hay un profundo respeto por su trabajo. Yo las conocí, no sé exactamente en qué momento, pero recuerdo mucho estar juntos en Estocolmo celebrando a mi madre, Graciela Iturbide, que tenía un premio. Ahí empieza una amistad muy fuerte, con el entusiasmo que siempre ustedes tienen. También después de eso trabajamos en conjunto por comprar una casa histórica, que había que restaurar, pero después de ello nos organizamos en construirles una nube suspendida, que así le llamamos, y bueno, ha sido como muy grato ese trabajo siempre profesional y de amistad que es tan importante en la vida. Bueno, desde ahí, para hablar de su trabajo, que he tenido la oportunidad de verlo y además con el que me identifico, me gustaría empezar con esta película de Antonioni, Blow Up, porque creo que de lo que hay que hablar, o de lo que me gustaría hablar a mí, es de la observación, de la intimidad y de lo vulnerable. Me parece que en esta película muy rápido de Antonioni, en un accidente, fotografían una escena y resulta que en esa escena un personaje muy famoso de la moda retrata esta escena que al final es un crimen, pero al tener que ir creciendo la escala de las fotografías, no solo descubre el crimen y todo lo que hay alrededor del crimen, sino descubre su vulnerabilidad y su propia intimidad vulnerable por la condición en la que vivía. Y de ahí paso justamente a entender, yo estoy muy relacionado con la fotografía y con la arquitectura, obviamente porque soy arquitecto y he vivido siempre alrededor de la fotografía, y creo que en los procesos para la creación son fundamentales. Y en la fotografía hay dos lugares fundamentales donde uno fotografía. Es cuando uno toma la foto y después
enseguida o muchos años después, mirando los contactos, uno vuelve a seleccionar imágenes o fragmentar imágenes para lograr decir algo que tiene que ver con lo que uno quiere expresar en su trabajo. Eso me parece que es fundamental en la fotografía. La fotografía no es solamente ese hallazgo de un instante, es observar la realidad de la fotografía, observar los contactos para volver a encontrar una realidad íntima que es importante trabajar. La arquitectura tiene una condición muy similar, y qué mejor ejemplo que Bellas Artes. Cuando vemos de trancazo Bellas Artes, yo tengo que reconocer que a mí nunca me interesó arquitectónicamente Bellas Artes, porque me interesaba más la arquitectura contemporánea, moderna, y sin embargo al tiempo la espacialidad de Bellas Artes y lo que sucede en Bellas Artes va siendo interesante e importante. Como Bellas Artes hay 1000 edificios, y tengo que reconocer también que cuando he tenido que hacer fotografías de mi trabajo es complicada la relación con los fotógrafos, porque siempre la fotografía trata de ser sobre la grandilocuencia, sobre la fuerza de la arquitectura y no sobre lo más importante, que es lo intangible, que es la experiencia, que es lo que sucede. Y para lograr eso también se requiere ese ojo y esa observación que lleve a lo importante, que no es justamente esta primera idea plana. Decía Palasma, hay que tener esa visión periférica desafocada y no esa visión plana directa, y creo que ustedes de alguna manera en su trabajo así lo hacen. Haciendo un recorrido de su trabajo, recordando las casas que hicieron en Estados Unidos de lugares importantes, pero que fueron justamente a fotografiar esos pequeños fragmentos que no son esa mirada plana, sino justamente periférica, logran hablar de la fuerza o del tiempo que le sucede a la arquitectura. Poder entender la poca luz o la penumbra en su máxima expresión, con la luz de la luna en Barragán, me parece que también es lo mismo, es una manera de hablar de cómo la luz acaricia, pega y le da un sentido diferente a esa espacialidad. De esa misma manera, lo que ustedes lograron con los diferentes arquitectos en la Bienal de Arquitectura de hace 2 años, vienen en cada obra esos fragmentos que hablan justamente de eso, de cómo se habita y se vive un lugar y un sitio. Eso, y me gustó hace rato, dijeron ruina moderna, me parece que, o por no decir ruina contemporánea, me parece que la buena arquitectura siempre son ruinas contemporáneas, o ruinas modernas, o ruinas pasadas, porque justamente la ruina contiene en ella historia, presencia, memoria, y eso es lo más difícil de fotografiar, y es fundamental tenerlo. Por lo tanto, al final de cuentas, me parece que construir ejercicios con escala, y como también ustedes hacen con el manejo de la luz, y la mirada íntima, obscena, en el buen sentido de la palabra, que permite entender esos puntos frágiles, hacen entonces que la realidad, la experiencia de la vida sea más importante. ¿Quieren abundar algo sobre lo que Mauricio? Gracias, Mauricio. Quería contextualizar. Cuando fuimos a Suecia, fuimos a recibir, acompañar, mejor dicho, a Graciela, que recibía la medalla del premio Hasselblad, que es el equivalente al Nobel de la fotografía, y pues tuvimos el honor de viajar con Carla y con Francisca. Al final vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, no sin antes darle la palabra ahorita a Alejandra. Sí, bueno, gracias. Bueno, sí, creo que se oye mejor. Muchas gracias. Yo vengo en representación de Fundación Jenkins y bueno, me siento enormemente honrada de ser la representante de esta gran institución hoy en día. Muchas gracias a este presidium también. He tenido la suerte de haber trabajado hace muchos años con Mauricio. He sido una gran admiradora siempre de su madre en cuestión fotográfica, y hace poco tuve la suerte de conocerla personalmente porque Miguel me la presentó y bueno, me sentí enormemente honrada. Pero pues bueno, hoy en día estamos aquí presentando este catálogo Lake Berea,
Me parece fabuloso a estas dos chicas que eran chicas cuando las conocí hace muchísimos años y tuve la suerte de trabajar con ellas. Hoy en día se han convertido en lo que son unas grandes fotógrafas y de verdad admiro su trabajo. La fotografía es algo que a mí también me gusta mucho y hoy en día resulta que todos son fotógrafos en este mundo, ¿no? Todos con un simple celular resulta que todos somos fotógrafos, pero creo que hay ciertas personas que superan eso y en ese sentido, bueno, Lake Berea 1+1 lo han logrado increíblemente, de verdad las felicito. Como ustedes dicen, ven a la arquitectura como un ente vivo, una arquitectura que cambia, crece y se rompe. Bueno, pues yo soy muy breve, agradezco a Peggy y a Mariel que nos acompañen hoy en día, también como representante de Fundación Jenkins, quien se ha ocupado y preocupado durante tantos años por apoyar la cultura, por apoyar la educación. Hoy en día somos coeditores con el Palacio de Bellas Artes, tenemos más de 36 obras publicadas y bueno, gracias a la dirección de Miguel y a todo un gran equipo que se ha formado, gracias al equipo editorial de Miguel y gracias a este matrimonio que se ha construido con cariño, con apoyo, con todo, seguimos haciendo una gran labor desde Fundación Jenkins. Y bueno, pues muy brevemente, sí me siento muy honrada de pertenecer a esta institución hoy en día y de poder apoyar proyectos tan importantes como es este que hoy se presenta, 1+1 Lake Berea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y quisiera comentar que filosóficamente hablando de la fotografía, pues como tal, la fotografía ya es una palabra un poco obsoleta en estos tiempos porque ya no se hace con este medio análogo, cada vez se hace más digital y en realidad hay que hablar de la imagen. En el caso de Francisca y Carla, yo les pedí que hace un rato se comentaran acerca de los lentes que tenían, justo porque ellas sí cumplen con ese cometido de la fotografía al hacer estas dos situaciones análogas y digitales. Es que somos insoportablemente anacrónicas. Muy bien. Y como tales, hacen este respeto por los espacios y por sus instrumentos de trabajo que estábamos comentando hace un ratito. Seguimos enamoradas de la alquimia. Si alguien quisiera hacer una pregunta del público, tenemos breve tiempo como para 2 o 3 preguntas. Y sí, te agradezco mucho. Yo vi su exposición y es impresionante, pero lo que quisiera saber es que en estos momentos aciagos de la cultura en este país, estos momentos austeros de la cultura en este país, ¿de qué viven dos artistas como ustedes que hacen esta fotografía monumental? Bueno, pues aprovecho para agradecer a nuestras dos galerías que nos representan nuestro trabajo, que es La Caja Negra en Madrid y Proyecto Paralelo en México, que sin ellos, nuestra mano derecha, pues no podríamos vivir en realidad. Entonces sí, es una alianza importante con el mercado, con gente profesional como ellos que apoyan el trabajo y con comisiones también, comisiones que llegan y que nos permiten hacer este tipo de trabajo como tal. También agradecer a unos cuantos coleccionistas que están aquí, porque sin ellos tampoco podríamos vivir. Exacto, toda la gente que apoya nuestro trabajo, muchas gracias también a los presentes. Y sí, que esto al final es, como bien dices, tenemos que vivir de algo y es el mercado el que nos ayuda y es los coleccionistas que creen en nosotras y gracias a las galerías y a este mundo que se va retroalimentando. También nos gusta decir que suceden milagros todos los días y a veces en algunas noches. Y eso también nos salva de que pues cuando la cartera aprieta viene alguna buena sorpresa y nos podemos poner a trabajar y poder seguir trabajando, pero sí creemos que el artista siempre ha sido alguien que tiene que decidir ser artista en la vida siempre es atreverte a volar al vacío y no saber cuándo va a llegar, qué va a pasar, cómo va a pasar, con quién va a pasar, cómo va a suceder. Es mucho de sorpresa.
y acérquense al stand, es 119, en donde está la obra con la caja negra. Yo solamente agregar que, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, ustedes le dedican mucho tiempo a cada obra, por lo tanto le dedican tiempo a la observación y a la alquimia. Ese es un riesgo de vida, y un artista puede o no ganar dinero, lo importante es la convicción y la vista bien dirigida a lo que uno quiere, y felicidades a eso. Absolutamente de acuerdo. Bueno, creo que tú también eres un artista que entiendes muy bien cuándo llega y cuándo no. Porque también te pasa que son proyectos largos y que tienen mucho tiempo y que muchas veces pues no lo haces por el dinero, sino lo haces por esa pasión y por las cosas que te va dando el trabajo en el camino, que son muchísimo más importantes, porque si nos morimos mañana, me muero feliz. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo más que hacer una pregunta, quiero hacer un comentario. A mí me tocó la suerte hace muchos años de ser maestro de Ana Francisca cuando era estudiante de preparatoria, y es un deleite encontrar una chavita súper inquieta, llena de aptitudes, que si algo gozaba era su clase de Historia del Arte. Igual andaba de pinta todo el día, pero a mi clase no faltaba, porque le fascinaba meterse en eso. Además, viene de una casa donde siempre hubo grandes obras, colección, etcétera, etcétera. No me extraña que le guste la alquimia, el pasado y todas estas cosas. Y quiero hacer un reconocimiento, porque de esa chavita ahora tenemos un artista, bueno, que recientemente ha estado en pareja en Bellas Artes, con grandes proyectos, con gente alrededor, pues como los panelistas y el Palacio de Bellas Artes y su director, etcétera, etcétera. Yo creo que no me queda más que felicitarte y ver que es padrísimo cuando gente muy joven y muy inquieta te rebasa por la izquierda con una facilidad enorme, y te quiero felicitarte. Pues muchísimas gracias, porque sí, en verdad que esas clases de Historia del Arte hicieron una diferencia en mi vida. Gracias, Gerardo. Pues hemos llegado a nuestra hora final, y no sin antes recordarles de vuelta que 1 a 1 Bellas Artes Lake Berea me pueden encontrar aquí en Zona Maco, en el stand que había comentado en un principio, lo vuelvo a comentar, es en esta zona. El stand es ED39, cuesta 100 pesos, y creo que sería maravilloso que tuvieran este catálogo libro, que además Lake Berea hace un texto que se llama Una a Una. Fabiola Isa tiene un texto que se llama 1 a 1, y también encontramos el texto de María Minera que se llama Acercamiento, y de una servidora encuentran también en este libro catálogo uno que se llama Campo Mente, justamente hablando de esta telepatía que tienen ambas al hacer su obra. ¿Alguna última pregunta? Cuando ven el libro es importante que hicimos la escala 1 a 1 se quedó, y las fotos que ven aquí están a escala, pero en este tamaño. Exacto, todo corresponde. Todo corresponde. Igual aquí, en los fragmentos de los murales, pueden ver el fragmento que nosotras elegimos a partir del todo. Y tiene los Sí, de cada una de las partes. Y también que nuestra interpretación personal y nuestra licencia poética también está perfectamente explayada dentro del libro. Entonces, quien lo tenga, quien lo lea, quien lo comprenda con H, se va a llevar un pedacito de nuestro corazón y de nuestro interior. Y si después de leer eso regresan al Palacio, verán que les estamos dando algo que es muy personal y íntimo, pero que van a ponerme algo que hemos visto tantas veces, pero en verdad el acercamiento que encontramos en este mini México, porque el Palacio de Bellas Artes es un mini México lleno de gente, y mismo cuando hicimos la exposición que llegaron más de 15,000, no sabemos cómo nos hicieron tarea de la SEP, pero esa fue una gran sorpresa. Así que fue de verdad increíble poder estar en ese mini México, y muchísimas gracias por apoyarnos y por hacer todo este sueño posible. De verdad estamos agradecidas y estaremos el resto de nuestra vida. Gracias a todos. ¿Alguna última pregunta o ya cerramos? Bueno, pues damos por cerrado. Muchas gracias por asistir.